Y antes de, de llegar a más detalles, yo quiero mostrarles cuáles eran estos dispositivos, la historia del TTS anteriormente. Lo que vemos aquí es una máquina que es una réplica del primer sintetizador de voz que fue creado. Fue originalmente desarrollado por un hombre alemán, Wolfgang, Wolfgang von Kaplan, a finales de los 1700. Esta réplica, la que vemos aquí, viene de los 1840 y fue mostrada en Inglaterra y fue estudiada por Alexander Graham Bell para crear su propia versión, y utilizó muchas de las ideas de la sintetización de voz que después se transformó en el teléfono. Entonces ha sido utilizado junto con el teléfono, ya su tecnología ha ido evolucionando. Hay diferentes tecnologías que están siendo utilizadas para crear text-to-speech. Ya no estamos utilizando, por supuesto, el dispositivo que acabamos de ver. Todo ahora es electrónico, software, etcétera. Para familiarizarnos con este tema, de pronto han oído hablar de estos términos. Forman, Synthesis Forman. Lo que esto hace es crear un modelo matemático del tejido de la boca y de los pulmones. Es muy pequeño y requiere de mucha potencia de computación para poder llegar a ese modelado. Para mí me suena como una cantante de ópera, que hay diferentes variaciones de tono, escalas de voz, y estos sintetizadores son muy buenos al hacer eso, pero a veces fallan en las consonantes como T, en la M. El diphone, son más bien robóticos. Esto es lo que utiliza Stephen Hawking. Es muy fácil de entender lo que él está hablando, pero no suena muy humano, es muy robótico. La parametrización estadística se llama HMM en inglés y se utiliza en diferentes modelos de mercadeo. Lo que se hace es crear un modelo de discurso basado sobre una gran muestra y utilizan ese modelo para generar un nuevo audio. Es como cuando se habla por un teléfono y es traducido de digital, traducido después a otro aparato y luego finalmente se traduce al oyente final. Con las tecnologías primarias que se utilizan hoy en día en todos los text-to-speech y sus sistemas, es la que se llama Unit Selection Synthesis, selección de unidad. No es lo que utiliza Google, por ejemplo, en sus aparatos. Este USS proporciona la experiencia más humana en el tono de voz hoy en día, y eso es porque está hecho a base de registros, de grabaciones de personas reales, vivientes, y estas son identificadas y etiquetadas para crear una base de datos de sonidos. En esencia, es algo así como una nota al azar. Se utiliza en shows de televisión donde se muestran caracteres para formar incluso nuevas palabras. Ya su nivel más básico es lo que este sistema hace, lo que ven ahí en pantalla. En inglés hay 26 letras, en español 29, el alfabeto, y siempre lo que hacemos es registrar como 30 cosas, frases diferentes, y llevarlas a esa base de datos. Pero por supuesto que es más difícil que esto es un ejemplo muy sencillo. No se puede sencillamente regrabar un alfabeto porque el lenguaje no está hecho sencillamente, ¿no? Pues es la conjunción de todos ellos, pero cuando también formamos los fonemas y tenemos la pronunciación, y todo esto depende del énfasis que se le pone en la frase, depende del acento de la persona que está hablando, etcétera. Entonces, hay alfabetos o sistemas especializados, software especializado para fonemas de alfabetos. He tratado de modificar esta presentación para utilizar lenguaje español en tanto como sea posible. Agua es una palabra que incluso con mi español limitado yo puedo pronunciar más o menos correctamente en el acento español, pero agua lo hago relativamente bien. Y aquí está el fonema, como se diría. Si ustedes están curiosos, esto está basado en la universidad, fue hecho en la sección de fonética de la Universidad de Carnegie Mellon, pero hay otros, Saba, IPA, esos son populares, y utilizamos una variación de ese alfabeto en nuestro registro de voces.
Mirándolo al primero, además lo he resaltado, lo he agrandado para diferenciarlo de los demás, es el sonido A, y el uno es como el énfasis, A, agua, el A es donde se pone el mayor énfasis. La G, pues se representa por su G, por supuesto, y esto es lo que lo hace diferente. XU con un 0. Esto es lo que el alfabeto fonético hace que se diferencie del alfabeto tradicional. Utilizamos la U la, para diferenciar la G y la U que sigue después. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí contra agua. Que un sonido diferente en agua que en aquí, aunque existe la U en las dos. Y esta 0 nos dice que es una vocal no enfatizada o sin el acento, como se dice en español. Luego viene la A y el 0, que eso completa la palabra y eso nos da el sonido, el toque final de esa palabra, el agua. Con estos dos fonemas juntos tenemos el gua del agua. Entonces algo que hacemos es interesante, que es lo que se llama la selección de voces. Básicamente es seleccionar una persona específica para registrar una nueva voz y su voz va a vivir para siempre, va a ser eterna en ese registro, llamémoslo así. Yo estoy hablando anoche con alguien de esto y ella no se dio cuenta que ella era lo que estaba oyendo venía de una persona natural, de una persona viviente que tiene su talento y que es muy conocida en los Estados Unidos hace muchos años. ¿Y cómo hacemos ese registro? ¿Cómo los compilamos y vamos armando los fonemas? Bien, lo que hacemos es encerramos a estos actores muy afortunados y se registran horas y horas de material y luego hacemos un script. Lo que estamos buscando es capturar tanto como sea posible los fonemas, los diferentes acentos e interacciones que existen. Aquí hay una frase de un script en inglés y que todos los que están en este negocio y entran a esa cabina tienen que grabar. Ayuda a los talentos, a estas personas a registrar en un tono natural, pero no tiene ningún sentido hablando, pues este texto. Yo usé cheese para obtener esa forma de la boca cerrada y el bacon, pues por ejemplo más abajo es diferente, es más abierta. No tiene sentido. Lo que estamos buscando al final son las diferentes interacciones de los diferentes fonemas. Queremos ese sonido N de bacon al final que se una con el C del can, dos vocales juntas, unas seguidas, el B y el awkward. Una vez que tenemos todos estos registros, este archivo de audio se segmenta entre estos fonemas individuales y las ubicaciones de los fonemas para entre la palabra o de la sílaba y en una frase posteriormente y luego finalmente en toda la oración. Todo esto se registra y se anota porque esto nos permite a compaginar sonidos cuando finalmente estemos haciendo el software, desarrollando el software. Y vamos a ver esto cómo funciona en un minutico. Además de lo anterior, cada uno de estos fonemas se etiquetan con unos parámetros que se llaman factores de contexto, que tiene que ver con el tono, la frecuencia, el pitch en inglés, la duración, o sea, qué tanto dura ese fonema. Hay personas que de pronto las unen, o hay personas que las acortan, todo depende. La posición de ese fonema relativa con otros fonemas en una oración y luego los difonos, que son dos fonemas que se juntan y se pueden hacer incluso trifonos o una cadena y utilizar uno en la mitad, por ejemplo. Y cuando hemos terminado con este etiquetado, de acuerdo a estos parámetros, y hemos creado estas unidades individuales, tenemos cientos, miles y si no millones de ellos en una base de datos.
Podemos ir de 26 letras en un alfabeto o 29 en el caso del español. En el lenguaje humano somos capaces de producir así como 55 fonemas. No todos los fonemas, por supuesto, se utilizan en todos los idiomas alrededor del mundo, pero de estos 50 y pico hay cientos o miles y millones de ejemplos de cada uno de ellos en nuestra base de datos. Ahora tenemos una base de datos llenos con todos estos sonidos. Regresamos a esa base de datos y ya escogemos ejemplos para crear palabras. Aquí tenemos un grupo. He tratado de utilizar palabras en español, pero estas se registran en diferentes momentos y luego podemos regresar y utilizar una de un talento que una persona, dice talento, es una persona que lo ha hecho en varios días, por supuesto, su voz, su tono ha ido cambiando en el curso de los días y luego regresamos como una semana después, un mes después o incluso un año después y lo que hemos encontrado es que hemos tenido retroalimentación de los clientes sobre cómo esta voz les parece, les suena, si la pronunciación es correcta o incorrecta y vamos a esa persona, a ese talento que llama él y hacemos unos nuevos registros para afinar más. Entonces, estamos creando nuevas, bueno, no nuevas, sino creando palabras, haciendo bisecciones de los fonemas. Por ejemplo, en el ejemplo de agua, notarán que estamos tomando varios fonemas y así es como se vería en esa programación. Si hay un grupo de fonemas que se juntan, esto puede tener un score más alto, un puntaje más alto, y entonces esos son los que vamos a escoger para producir. Realmente lo que estamos escogiendo unidades que se compaginan mejor las unas con las otras. Y estos fonemas, unidades, van a sonar más suavemente al final. También lo que sucede es que si vamos de un fonema al siguiente y tratar de unirlos, ¿no? Para tener una curva de entonación especial. Si es así, fantástico. Si el fonema que sigue, su pitch o tono, brinca un poquito, ahí es donde empezamos a introducir clichés y ahí ya empieza a sonar la voz no tan humana, sino más bien robótica. Entonces estamos buscando una compaginación, un cuadre que sea perfecto de estos dos fonemas. Y esa es una de las razones por las cuales necesitamos miles, decenas de miles o millones para poder hacer este cuadre, esta compaginación perfecta. Otro grupo de fonemas aquí. La. Y así continuamos construyendo una palabra y con palabras una frase. Este proceso de selección toma para un motor de milisegundos, por eso es que puede ser utilizado para sistemas de comunicaciones, de telefonía, porque opera pues, muchísimo más rápido que en tiempo real, si se quiere. El motor durante este tiempo también está llevando a cabo otra serie de cálculos y vamos a ver eso un momentico. Después hemos estado haciendo esto pues, ya por muchos años y ya tenemos un conocimiento sobre esta ciencia del lenguaje. Para terminar, tenemos aquí un ejemplo de la ciudad de Guadalajara. Este es un ejemplo de una palabra que nunca se registró tomando fonemas individuales, perdón, completa, fue hecha tomando fonemas individuales. Es un ejemplo simple, pero en la vida real nuestro motor está buscando otras características en la medida que empieza a tomar los fonemas al comienzo de la palabra y va a ir buscando los otros que compaginan y buscan dónde se encuentra esta palabra dentro de una oración. Todo esto son atributos e influencia la forma en cómo se pronuncia. Otro ejemplo aquí, el agua, que ya hablamos, y sus fonemas. En estas dos frases van a ser etiquetadas de manera completamente diferente. Al final de una frase, típicamente, como en este ejemplo de abajo, el tono va hacia abajo, por lo que si viene un punto, entonces agua. En la mitad de la frase, como en el ejemplo de arriba, está más unida con la siguiente, agua en Marte. Y aquí tenemos en el ejemplo de abajo que une las dos. Entonces va
a unirse con esta A, el agua, como si fuera casi una, como si fuera casi el mismo sonido, que es muy diferente al ejemplo de arriba. Entonces, cuando estamos etiquetando esta A, en este caso, esta L va a ser tomada en consideración, pero esa no va a ser utilizada, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, porque su entonación es diferente. La unidad perfecta requiere un buen tiempo de síntesis. Todo esto está en la base de datos. El motor va a estar buscando el tipo de sonido perfecto que cuadre o compagine, por ejemplo, con la frase que está siendo pronunciada o hablada. Y así se escogen. Es por eso que los investigadores todavía siguen trabajando en el lenguaje, sobre los acentos, la pronunciación, para que todo sea perfecto. No consideramos que está perfecto aún. Entre más unidades se tiene, por supuesto, hay más oportunidades para tener ese par de unidad perfecto. O par de unidades, mejor. Hemos estado hablando de la parte investigativa, todo lo que va en el text-to-speech, pero toda esta información de fonemas y el alfabeto es muy útil si tiene un sistema de producción, si tiene usuarios que tienen un sistema de text-to-speech y hay que estar familiarizado con los fonemas y los alfabetos, por supuesto, y nos permite producir al final lo que se llama el lexicon. Los lexicons son tablas, sencillamente, lookup tables, que toman una palabra y la reemplaza con el fonema. Son muy útiles y especiales, sobre todo muy difícil cuando se trata de acrónimos o siglas como en los Estados Unidos, el FBI, Oficina Federal de Investigación. Entonces, si queremos expandir eso, podemos crear esta tabla, lookout, y decir FBI, aquí, FBI, y luego expandirla aquí en Oficina Federal de Investigación, o Federal Bureau of Investigation en inglés. También es muy útil para nombres de compañías, nombres de personas. Si tenemos, por ejemplo, una compañía que está haciendo llamadas tanto en los Estados Unidos como en México, por ejemplo, donde necesitamos pronunciar muy bien el inglés y pronunciar muy bien el español en los nombres de las personas. Entonces podemos constituir una tabla de esta lookup y recurrir a una voz, por supuesto, a un fonema que suene más español y el otro fonema que suene más inglés, dependiendo de dónde va a ser la llamada. Entonces los léxicos nos ayuda a perfeccionar ese audio para que sea más entendible. He mencionado anteriormente que en unos milisegundos el motor está creando todo este audio y escogiendo las unidades. También lo que está haciendo el motor mientras tanto es llevar a cabo una serie de cálculos. Uno de los más importantes es lo que se llama normalización de texto. Esto tiene lugar primero en el proceso realmente, antes de que ocurra cualquier otra cosa o antes incluso de que se seleccione la primera unidad. Digamos, por ejemplo, que tenemos un texto como esto. ¿Qué significa esto para ustedes? Mire, cuando ven esto en pantalla, hay muchas posibilidades para interpretarlo. Puede ser aquí en Colombia, puede ser el 7 de octubre, puede ser en los Estados Unidos, por ejemplo, el formato de fechas es completamente diferente. Tenemos mes primero y después días. Entonces, para mí sería 10 de julio, perdón. O, bueno, 10 de julio. No está mal escrito abajo, julio 7, no, no error, 10 de julio. Entonces, probablemente Estados Unidos es probablemente uno o dos países, de los dos países en el mundo que utilizan todavía este formato de fecha. Probablemente porque pues no adoptamos del todo el sistema métrico decimal. También, y hablando de matemáticas, puede ser 7 dividido por 10, 7 décimos en un problema matemático. Entonces, este es el tipo de cosas que el normalización de texto tiene que resolver. El software sabe de pronto lo que significa, pero no puede decirlo, no puede llevar ese mensaje a usted o al cliente. Entonces, todo esto tiene que ser resuelto, tiene que identificar y analizar estos pequeños componentes y formular una frase. Un buen ejemplo, una semana antes de la cita yo recibí una llamada de la oficina y para mí es que tiene que comenzar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, con un dentista, ¿no? Si no está haciendo lo que se llama el tratamiento, que se llama el flossing, pasar
utilizar la cuerda, el nylon. Entonces, llevar este mensaje exactamente como el dentista quiere a su paciente, por medio de una llamada telefónica. Eh, y no hay forma a veces de registrar todo esto. Tenemos clientes que tienen este servicio y pueden tener miles de decenas de miles para muchos doctores en el curso del día para registrar o recordar citas, hacer seguimiento a tratamientos, etcétera. Entonces lo que queremos hacer es identificar una persona específico, decir su nombre apropiadamente. Y lo que no queremos al final es que la persona se confunda y que esto de pronto vaya dirigido a otra persona, que puede ser de pronto mi hija, si no lo pronuncie bien. Eh, y lo segundo es el nombre del doctor. Aquí tenemos una abreviación, por ejemplo, el nombre del doctor, DR por doctor. Entonces no queremos que el sistema diga Dr. que confunda este punto como final de frase o de oración. Esto puede ser interpretado, ¿no? Debe ser interpretado correctamente como doctor Steele. Y eso es lo que el motor tiene que hacer, tiene que trabajar. Nuestro primer ejemplo, recuerden los números, tenemos una fecha aquí. Este motor debe ser capaz de interpretar esto como una fecha y no como un problema de matemáticas. Y noten que aquí hay un on, que es una preposición, entonces puede usarlo como una clave de contexto y decir, por ejemplo, o no por ejemplo, sino decir lo que es realmente el 7 de octubre del 2015 a las 10:30. Esto es para darles ideas de cómo se construye. Ahora, por supuesto que existen reglas, donde dicen si ven on y ven este formato de fecha, pues entonces dígalo como fecha. 7 de octubre. En el text to speech, eh, todo esto es un procesamiento y está basado en lo que se llama inteligencia artificial, como meter una gran porción de texto en un sistema de inteligencia artificial y no encontrar lo que se debe decir a la velocidad correcta y de la forma más exacta posible. Por supuesto no es perfecto aún. Tenemos aquí en este ejemplo una hora y puede ser muy ambiguo. Si el motor lo podría leer como 10, 2.30 o 1, 0, 2.30 am, y eso no lo va a entender el que lo está oyendo, no va a tener sentido. Entonces, debe decir es 10:30 am, 10:30 en la mañana. Otro aspecto es esto que se llama el heterónimo. No sé si saben lo que es un heterónimo en inglés o en español. Los lingüistas, ¿dónde están? Bueno, es la parte mala del idioma inglés, llamémoslo así, malvada del idioma inglés. Es donde una sola palabra se pronuncia de la misma forma, pero tiene dos significados diferentes. No creo que esto exista en español, no sé si existe en español, pero si tienen ejemplos, si encuentran uno, por favor, mándenmelo aquí, a este Twitter. ¿Cuál sería un ejemplo en español de eso? La palabra bass, o sea, róbalo, este es un pescado, es róbalo. Eh, pues no, en inglés, que es el bajo de un instrumento, el bajo o la nota baja. Y esta es la clave musical, ¿no?, que identifica eso. Entonces una palabra chistosa en inglés. Objeto. Puede ser un sustantivo, un verbo. Dice que Google tradujera yo pongo a ese objeto. Son dos palabras completamente diferentes, pero en inglés es la misma. I object to that object, solo que se pronuncian y significan algo completamente diferente. I object to that object, ¿no? Entonces up en inglés, esa primera parte es diferente. Si yo digo I object to that object, no tiene sentido, tiene que ponerle esa énfasis. ¿Sí tienen uno parecido en español? O no parecido, sí, exacto. ¿No? Bueno, muy bien. Uh, Me equivoqué. Bueno, estábamos en... Quiero aprender más, me gustaría conocer ese ejemplo en español.
Entonces, ¿cómo resolver esta situación? Aquí tenemos un verbo y aquí tenemos un sustantivo al final. La funcionalidad en ese motor que se llama un etiquetador de lenguaje y es muy útil. Esta ambigüedad y su diferenciación, realmente esta ambigüedad es todo pronunciación y ese motor tiene que encontrar exactamente de acuerdo a esa pronunciación, sobre todo si no hay puntuación, si no hay coma, etcétera, se utilizan estos etiquetados para diferenciar los dos y posteriormente pues, también construir frases. No tan fácil en frases más largas, por supuesto, pero la idea es que un computador hable como un humano. Interpretación de monedas también es muy importante. Esto lo vemos todo el tiempo en llamadas telefónicas, en campañas de mercadeo, de lanzamiento de productos, etcétera. Esto puede ser incluso una llamada para recordar a alguien que tiene que pagar una multa, tiene que pagar $10 al día si no retorna el libro a la biblioteca, ¿no? Algo así. Esto se lee como 10 o 10 pesos, bueno, podría ser 10 pesos. La forma como lo decimos es diferente, ¿no? Porque aquí tenemos un símbolo que identifica si es dólares, pesos, etcétera. Y 10.5 millones de dólares. Cuando el, el motor de texto tiene que leer toda la frase, toda la oración, y esta parte aquí cambia esta parte aquí al inicio. Todo este proceso ocurre primero con el fin de determinar qué es, primero qué significa y luego traducirlo, ponerlo en voz. Si hay pausas, fechas, si las fechas tienen que ser convertidas. Las abreviaturas también, todas estas son evaluadas y determinadas en ese proceso de evaluación de texto. Entonces, ahora mirando ya todo el conjunto, primero tenemos nuestro texto que entra al motor. El proceso de normalización del texto se da aquí, así que tratamos de identificar todas esas fechas, monedas, los heterónimos, el uso de lexicones también. Aquí se verifican a ver si queremos hacer pronunciación personalizada. Y en esta sección, todas las diferentes... Ahí hacemos todo ese análisis de los diferentes niveles, así que las unidades se seleccionan de los cientos de miles de ejemplos y todo se basa en, por ejemplo, tono, entonación, duración, posición. Y después todos esos análisis se conjugan nuevamente, tenemos que encajarlos nuevamente, empatarlos para que no haya saltos y eso genera el waveform, la forma de la onda. Y luego sale el audio hacia el usuario. Todo esto es magia, sucede en 300 milisegundos, 200 milisegundos. Entonces, en el mundo de los sistemas de telefonía y de comunicación unificada, el texto al lenguaje no es mágico como tal, es una herramienta muy poderosa que les da la posibilidad de entregar o enviar información a quienes llaman. Y como Elastics está construido sobre Asterisk, podemos utilizar todas estas herramientas existentes. Tenemos ODBC, drivers ODBC, para que podamos conectar bases de datos, todo dentro del sistema de telefonía. Y luego se puede conectar un motor de texto de lenguaje o texto de idioma hacia Asterisk con un programa que se llama AppSwift. Y AppSwift es específico de Capstro, pero hay otros protocolos que pueden utilizar también. MRCP es un estándar y también se utiliza en reconocimiento de voz, no solamente para voces de texto a idioma o texto a voz. Es una de las interacciones más grandes. Entonces, una de las cosas que puede hacer con MRCP es que si tiene múltiples cajas de Elastics, pueden usar solamente una caja y conectarlas todas con MRCP. Pueden tener una caja Elastics y pueden tener un motor de texto a idioma o texto a voz y nuevamente un motor de reconocimiento de texto con múltiples backups y redundancia, todo conectado a través de MRCP. Mirando un ejemplo de AppSwift, por ejemplo. Perdón, por cierto, Swift es el nombre del motor de Capstro, de texto a voz.
Entonces, lo que hace Swift es agregar la funcionalidad de Swift a su plan de marcado. Entonces, en este ejemplo dice un saludo sencillo y luego espera a un tono de TMF. Así que puede tener más acá, pero no cabe en la pantalla. Una de las cosas buenas, esto es un ejemplo simple de lo que se puede hacer con texto a voz, pero nosotros tenemos clientes que tienen cientos o miles incluso de opciones en su menú IBR. Si lo imprimen parece casi un libro. Y lo que pueden hacer con eso es que en lugar de tener un talento o una voz o alguien de la oficina que grabara de todo esto, todo lo que tienen que hacer es cambiar el texto en extensions.conf, volver a cargarlo y ahora tienen un nuevo audio en su sistema de telefonía. No hay una carga de archivos WAV, no hay nada que tengan que subir. Es muy fácil de mantener, muy sencillo. Y estamos entrando a un ejemplo un poco más complejo. Pueden utilizar ODBC para enlazarse a una base de datos. Aquí tenemos una búsqueda, un query para una búsqueda de cuenta. Y luego poner esa variable en un comando Swift con el signo pesos o signo dólares. Entonces existe una normalización ahí de texto. No tienen que tener marcadores de moneda en su base de datos, la ponen acá, así que esa normalización de texto va a ocurrir y va a decir $3 o $100,000 o lo que sea la cifra. Esto realmente, este tipo de ejemplos les dan un pequeño vistazo de lo que se puede hacer. Pero supongamos que ustedes tengan una línea de soporte técnico y alguien llama. Ellos pueden escribir un número de etiquete y pueden automáticamente hacer una búsqueda a una base de datos y devolver la última nota que fue dejada para ellos. Entonces, si ustedes tienen un call center que tiene picos de uso cuando hay una caída de datos o un problema, escriban ese problema conocido y cuando llaman al sistema IBR, lo primero que escuchan es que hay un problema conocido con esto. Lo vamos a arreglar en 3 horas. Eso va a reducir el número de llamadas que llegan a los agentes. Entonces, hay un video muy bueno que explica todo esto en mucho mayor detalle. También está en español. Y ustedes pueden pausarlo, retrocederlo, avanzar nuevamente, ver todo esto que les estoy diciendo. Les muestra cómo hacer un ejemplo de esto en un script AGI para que no tengan que hacerlo solamente dentro del plan de marcado. AGI también es una opción, o son una opción. Lo que hace esta demostración es que les muestra los empleados que llaman a un sistema de telefonía para obtener información sobre préstamos o créditos. Y yo les voy a tuitear esto después, pero recomiendo que lo vean porque es verdaderamente muy bueno. Bueno, entonces, mirando esto, o para concluir, el texto a voz realmente puede leer cualquier información que ustedes tengan. Cualquier cosa que ustedes tengan en una base de datos puede ser leído por una voz que sea fácilmente comprensible por el usuario. Y les ayuda. Mucha gente mira el texto a voz como un costo perdido, es algo que tienen que comprar, pero tiene un muy buen retorno sobre la inversión. Si ustedes lo piensan bien, si tienen texto a voz en un sistema, cada vez que usted no tiene que contratar un nuevo agente de call center para poder aumentar su capacidad, la capacidad de ese call center, eso significa o se refleja en ahorros. Y cada vez que se pueda automatizar cualquier cosa que ese representante de servicio al cliente o agente del call center le dice a alguien, si lo único que están haciendo es viendo una pantalla y leyéndole eso a la gente, al cliente, ustedes pueden reemplazar eso por un motor de texto a voz. Entonces, mucha gente lo ve como un costo innecesario, pero realmente tiene un retorno sobre la inversión muy bueno. Lo siento, estoy utilizando ciertas siglas que pueden ser vistas de esta manera. Si tienen preguntas, tengo el sistema de traducción aquí. Pueden usar el micrófono para hacer la pregunta, por favor. Así que cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto. Any question for Patrick? Patrick, can you hear me? Okay, great. Okay. The app engine would be the same speech to text as from the same one. Would be the same from text to speech as to speech to text. You could capture information that way.
No. You're going to hear me. Hay dos motores diferentes para texto a voz y de voz a texto. Good morning. I work for a call center where we have different lines, different campaign lines. For example, one line is collection of punished portfolio or overdue portfolios, and the other one can be the services for medical appointments. In each one, the tone that is to be used, the tone of the voice that needs to be used is very different. Have you made any progress in anything that has to do with the tone of the voice being used for the text-to-speech, so that, I mean, the ideal is that it's not the same one if you're calling for a collections call or for a medical appointment call? Pues eso es muy difícil de hacer y se remonta precisamente a esas uniones. Entonces lo que estamos haciendo es tomando pequeños pedacitos de texto, de voz, y uniéndolas. Entonces cada vez que uno hace algo y se quiere cambiar el tono, se tiene que extender o mover el tono, y eso causa o ocasiona que la voz haga esto. Y entonces cualquier problema con la voz se exacerban o se exageran incluso. Entonces cambiar el tono es muy difícil con una voz de selección de unidad de texto a voz. Una de las cosas que se puede hacer es se puede cambiar el volumen, se pueden hacer cambios de volumen arriba y abajo, aumentar y reducir muy fácilmente. Se puede reducir la velocidad o acelerarla, o pueden cambiar la voz. Así que ustedes pueden tener potencialmente una voz más joven o una voz mayor, dependiendo de quién sea el público al que se quieran dirigir. Hi. When choosing a text-to-speech, why would we have to choose Cepstral and not Loquendo, which maybe is the one that has the greatest share in the market or is the most known in the market? What would be the added value that Cepstral brings to the table? Creo que una de las cosas que es diferente entre Cepstral y una compañía como Liquendo o Nuance es el tamaño. Liquendo es de propiedad de Nuance. Liquendo y Nuance le proveen a IBM, a Apple, General Motors, Avianca. Le prestan sus servicios a grandes compañías. Mientras que Cepstral es una compañía más pequeña, con los mismos tipos de software, los mismos tipos de voces, de texto, y puede cumplir mejor las necesidades de compañías más pequeñas. No hay un contrato mínimo obligatorio, no tenemos mantenimiento obligatorio anual ni costos anuales de mantenimiento obligatorio. Nuestro modelo de licenciamiento es mucho más flexible y hemos venido trabajando por 4 años. Hemos venido trabajando con la comunidad de Asterisk y con la de Asterisk 10 años ya, y encontramos que el código abierto ha empezado a crecer ha dejado de ser algo muy pequeño y está empezando a moverse hacia la parte de arriba de la pirámide. Entonces compañías cada vez más pequeñas y medianas pueden incorporar sistemas basados en código abierto y en sistemas de comunicación unificada para producir los tipos de resultados que las compañías globales obtienen. Pero a menos que usted sea una compañía global, Nuance es demasiado difícil trabajar con ellos. Any other questions? ¿Ustedes tienen algo relacionado con biométricas para las contraseñas dependiendo del tono de la voz? No, eso no es algo que para lo que tengamos una solución en este momento. Lo hemos revisado. Es reconocimiento de voz, ¿no? Sí, es un poco de eso. Y hay como modelos escondidos para Hidden Markov para los modelos paramétricos, y HMR se utiliza mucho en reconocimiento de voz. Eso lo que hace básicamente es que uno toma un grupo de grabaciones, un corpus se llama, y se analizan todas.
y luego se puede analizar cómo alguien habla y si se les pide que digan una frase de prueba, lo encajan o lo comparan contra un algoritmo conocido. Tiene un algoritmo que compara esos dos. Pero eso tiene más que ver con síntesis perdón, con reconocimiento de voz que con sintetización de voz. Bueno, esta diapositiva ayuda a explicar cómo funciona el licenciamiento. Entonces, ustedes tienen el software Kepstral. Ustedes licencian una voz, es una base de datos, y luego es por puerto concurrente o canal concurrente. Entonces, todo nuestro licenciamiento, nuestros precios están en línea, eso hace que sea muy fácil comprar. Ustedes pueden entrar a nuestro sitio web y comprar cualquiera de estos. Así que cada voz cuesta $40. Así que, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema que va a hacer una voz en inglés y otra en español, y luego supongamos que tiene 10 puertos, puede ser 10 llamadas concurrentes y ustedes pueden llamar cualquier voz que quieran. Pueden ser 10 llamadas que a todos en español o tener 8, 2 por Allison y tener 10, perdón, 8 con Allison y 2 con Alejandra. Y esos son pagos de una sola vez. Se paga una vez y vale para esa versión del software. Cuando lanzamos una nueva versión del software, se tiene que comprar una actualización, pero en este producto de software no hay mantenimiento anual. Realmente es simplemente algo que se compra una sola vez. Esto es por computador, así que si ustedes tuvieran este sistema instalado en un computador y tuvieran un sistema redundante, un sistema de backup, necesitarían un segundo conjunto de licencias para eso. I think that's another huge difference compared to Nuance, the price. Good morning or afternoon. At some point you mentioned that people didn't buy software or text-to-speech software because of the cost and because they saw it was kind of inefficient. Now I'm assuming that a way of convincing people to buy the product would be for, like, if somebody speaks or talks to the engine, to the program, and for the engine to automatically answer. For example, with predefined sentences that the person can say that could trigger responses from the engine. Do you see that in the future happening in the future with your engine? Creo que se podría configurar algo así. Creo que eso es algo que se podría configurar. Creo que eso es algo que se puede configurar con Elastics, donde alguien llama al sistema y ellos pueden decir algo y el texto a voz puede responder. Sería bastante estúpido, ridículo, en el sentido de que dejarían de hablar y 2 segundos después, o paran de hablar y 2 segundos después tienen que decir el texto a voz. O se puede hacer con tonos de TMF, los tonos del teléfono, del teclado del teléfono, para activar dónde o cuándo tiene que hablar el texto a voz. Un ejemplo de eso lo pueden ver. Nosotros tenemos algo similar. Si ustedes llaman a nuestras oficinas en los Estados Unidos, pueden pasar a través de una serie de ejemplos sobre cómo se utiliza texto a voz. Pero no creo que pueda tener algo incorporado al motor para hacer eso. La idea sería hacerlo sobre Asterix o Elastics.